y en el gol mandé a caer el entrenador. No lo quiere nadie, no lo quiere ni su madre. Esto no lo sabe nadie, te lo estoy diciendo a ti ahora. El director deportivo por aquel entonces llega 4 horas tarde. Venga, vamos a imprimir, no sé qué, toma el contrato, fírmalo. Me había cambiado todo. Me llama el director deportivo personalmente y me dice que mañana tienes que venir a entrenar con el B. Le digo, ¿cómo? Que como era un loco, en la celebración del gol, que me alegré tanto, no sé qué, me tiré de rodillas y me rompí el isquio. Estoy como un saco de basura tirado por aquí y nos vamos a la prórroga. Nos roban, descendimos, vino Seedorf, un desastre, y lo bajamos a segunda división. Un desastre de temporada, pero el desastre viene de arriba, de la mierda que hicieron ellos todo. Cristóbal Parralo o Pepe Mel, si acaban la temporada, el equipo se salva, 100%, pero lo cogió el otro y lo desmontó. Digo, ¿sabes contar? Pues conmigo no cuentes. Estaba casi en depresión, un vestuario bastante peculiar, un entrenador horroroso, que el propio presidente o el propio entrenador que te diga no puedes venir así con este coche a entrenar, yo si fuera tú no vendría. Y me lo encontré, es que no me acuerdo qué equipo estaba él, en el Oviedo. Pasó por mi lado ni me saludó. Siempre lo decía, te lo puede decir hasta el director deportivo de Las Palmas, hasta el director deportivo, siempre decía, es que cojo y me voy a las Baleares. Siempre decía lo mismo. Creo que soy el jugador más joven de la historia de Vinaroz en debutar con 15 años con el primer equipo. Era un vestuario todo mallorquín, menos 2 extranjeros, que era Thiago, que era brasileño, y yo, que soy rumano. Estuvimos como 36 jornadas en playoff y ni me volvieron a llamar. O sea, quedé libre porque me la quisieron jugar. Un mal vestuario, las cosas como son. No juego en total 8 partidos de segunda división ese año, porque yo iba siempre a la selección y en segunda no paras. Y la mañana para salir a Coruña nos llamó el Valencia. Viajó el cuerpo médico de Brighton a Rumanía en Bucarest, hicimos la revisión en Bucarest, si lo desmienten. O sea, es mentira, o sea que te lo puedo decir con seguridad. Hasta el día de ayer eras el número 1. Me rompen la rodilla entera, la misma. Se cae el portero encima de mí y me destroza la rodilla. 100 minutos, en 2 años y 3 meses. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Joc. Nos acompaña Florin Andone, ¿cómo estás? David, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Pues cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, te puedo resumir un poquito los primeros años, ¿no? Desde cuando llego a España, con 12 años. Estoy los primeros 3 años sin jugar. Y luego empiezo en edad de cadete, en el Vinaroz, en mi pueblo, donde me he criado, y empiezo gracias a mi hermano, porque estaba en el Juvenil A. Él sí que nada más llegar, él siguió con su carrera, digamos, ¿no? Porque él en Rumanía, los dos en Rumanía estábamos jugando cuando éramos más pequeños. Pero yo cuando llegué pues no me metí en la escuela del fútbol, bueno, por diferentes razones. Y mi hermano sí. Entonces ya cuando yo tenía 15 años, él es mayor que yo, tiene 3 años más que yo. Estuvimos hablando un día y le dije que a ver si me podía hacer el favor, ¿no? De hablar con su entrenador o con alguien de la escuela del Vinaroz para que me dejaran también a mí entrenar, pero que yo económicamente pues no me podía permitir pagar la ficha anual que se paga en categorías inferiores de los equipos, que era más como un favor personal, ¿no? De si me querían dejar entrenar, pero sin ningún tipo de compromiso, ni que me hicieran ficha, ni nada. Solo era para no jugar en la calle, como lo hacía habitualmente, día tras día, porque realmente estaba todos los días jugando al fútbol, pero en la calle. Un día llega a casa, me dice que ya está, que todo ok, que habló con el míster, que venga esta semana a entrenar con ellos y bueno, empecé a ir con ellos a entrenar y ya desde la primera sesión, pues el entrenador de ellos, ya siendo yo más pequeño, 3 años menores que ellos, me dicen, chico, pero ¿cómo tú ves que no estás jugando? ¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? O sea, como tienes unas condiciones muy buenas, quiero que te quedes con nosotros y que te vamos a hacer la ficha porque vas a jugar en el club. Entonces me regalan la ficha, no pago absolutamente nada porque no, como te dije antes, no había dinero, entonces no me lo podía permitir. Y esa misma temporada en edad de cadete, pues juego con el cadete A, con el juvenil A y debuto con el Vinaroz en preferente, creo que estaba en ese momento, pues en el primer equipo, y no estoy seguro,
tendría que volver a preguntarlo o mirarlo. Creo que soy el jugador más joven de la historia de Vinaroz en debutar con 15 años con el primer equipo. Y bueno, a raíz de esa buena temporada y gracias al club y a la gente que estaba en ese momento, como Manolo Mestre, que era el entrenador del Juvenil A, que me dio la oportunidad de entrenar con ellos y habló a posteriori con el club para que me hicieran las fichas, firmé por el Castellón, me quedé un año más en el Vinaroz jugando con el Juvenil A y el primer equipo, y luego ya firmé en División de Honor con el Castellón. Y fue más o menos casi igual que en el Vinaroz, pero obviamente a otra escala y en mejores categorías, porque el Castellón Juvenil A estaba en División de Honor, el segundo equipo creo que estaba en Preferente, si no me equivoco, y el primer equipo estaba en Segunda B, recién descendido de Segunda. Entonces también hago como, me sale una muy buena temporada en el División de Honor y también debuto con el B y con el primer equipo, como creo que fueron 4 partidos. Y a partir de ahí pues doy el salto al Villarreal. Entro en la cantera del Villarreal, firmo 2 años, hago División de Honor y a veces entraba con el C, fui un poquito convocado también. Es que creo que jugué con el C ese año, pero no me acuerdo muy bien. Que bueno, que teníamos un equipazo en el División de Honor y en el C estaba por aquel entonces estaba Gerard Moreno, porque es 92, yo soy 93. Juan Tortuño, que el año pasado estuve hace un año y medio estuve en el Eldense con él en segunda división. De mi quinta del 93, mi competencia era Borja Iglesias, porque éramos 93 los dos. Te digo estos jugadores porque han llegado y a lo mejor los conoce, porque hay muchísimos más que eran muy, muy buenos. Y a lo mejor no lo conozco. Bueno, Marcos Calero, que es de aquí de Mallorca, era uno de mis capitanes en el División de Honor. Y la verdad que fue una temporada muy bonita, pero un fútbol totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado, porque claro, el Villarreal ya es un equipo que firma o que juega de una manera, eso está claro, pero que firman jugadores para esa manera de jugar. Entonces yo era un poco, no encajaba muy bien ahí, porque yo soy un jugador más físico, un jugador más fuerte, un jugador que en ese momento pues picaba mucho en el espacio, pero no era tan técnico, no era tan vistoso a lo mejor como técnicamente. Y en el Villarreal sí que te encuentras un montón de jugadores que tienen un talento descomunal y técnicamente pues son muy buenos, y entonces ese no era mi fuerte, pero sí que destacaba en otras facetas que era muy superior a muchos de mis compañeros, pero inferior en otras. Y esa temporada hago pues juvenil División de Honor del Villarreal y compagino un poquito con el C, y al año siguiente ya paso al C y a veces iba a entrar con el B, y fui unos pocos partidos convocado con el B, muy pocos, no me acuerdo cuántos, pero muy pocos. Y ahí en el C, claro, ya era fútbol tercera división, era fútbol senior, entonces ya, claro, nosotros éramos los niños, teníamos 19 años, y ahí sí que como al principio destacaba muchísimo más, porque yo era más fuerte físicamente, ya estábamos jugando con gente más adultos. Entonces, a mitad de temporada el Villarreal me renueva una temporada más, porque yo firmé 2 años, y acabamos la temporada, no me acuerdo en qué posición, pero sí que salvamos la categoría, y al año siguiente ya ha pasado por contrato al B, que era segunda B. En el B, un entrenador muy marcado por el estilo de Villarreal, Luis Planagumá, me llama a su despacho y me dice que no me quiere, que me busque equipo, que se va a quedar con Gerard Moreno o con Juan Tortuño y con Estevez, creo, o Esteve se llamaba, otro delantero que era parecido a mí, pero ya él estuvo cedido un año antes en segunda B y ya venía con más rodaje, bueno, conocía mejor la categoría y en ese momento pues el club consideró que estaba mejor preparado que yo. Entonces, claro, ahí me encuentro en una situación donde vengo de tercera división del Villarreal y algunos pocos partidos convocado en segunda B con el Villarreal B. Digo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y que no me salía nada de lo que yo quería mínimo segunda B, o sea, quería segunda B, segunda B, segunda B. Y bueno, al final mi repre me llama un día y me dice, oye, que he conseguido como una prueba en el Betis B, que el Betis B había bajado de segunda B a tercera en ese momento. Podemos ir ahí una semana o algo así fue, es que no me acuerdo exactamente, y pues digo, bueno, como no tengo nada, pues para irme a un equipo de
de tercera división por la provincia, pues me voy al Betis B, que es una cantera, y digo, pues intento entrenar bien, porque tenían como 2-3 partidos. Voy al Betis B, todo genial, hicimos como 2-3 partidos, metí como 3-4 goles, o sea, fue todo desde mi punto de vista, obviamente, porque luego, claro, cada persona tiene su pensamiento. Yo creo que lo hice bastante bien, fue todo positivo, pero había un problema ahí, que era Alex Alegría. Alex Alegría había hecho buena temporada en Segunda B y baja a tercera. Entonces él tenía contrato y estaba apurando su salida porque quería salir a un buen equipo de Segunda B. Entonces, claro, ellos me dicen a mí, si sale Alex Alegría, entras tú, porque nos has gustado y te queremos. Si no sale Alex Alegría, no te pueden firmar, porque te vamos a firmar para nada, porque el que va a jugar va a ser Alex. Entonces, estábamos ahí como tal, yo me voy a mi casa y a la espera de a ver si me vuelven a llamar o me dicen algo. Y en ese momento, pues aparece el queridísimo Atlético Baleares. ¿Y cómo se da tu llegada al Baleares? Pues fue muy sencilla, porque, claro, yo tenía un año más de contrato con el Villarreal B, en Segunda B, sale el Atlético Baleares, equipo, dinero, cero, nada, pero un sitio donde yo pudiera jugar. Un entrenador, Nico López, defensivo, tácticamente muy correcto, equipos muy bien trabajados, muy físicos, juego muy directo, claro, todo encajaba para mí. Que tengas un joven ahí arriba, que lo pongas a correr, que se pegue hostia con todo Dios y bueno, y digo, pues voy para allá. Por aquel entonces me pusieron me daban 500 euros de ayuda de piso aquí y lo compartía con un compañero, Héctor, que hoy en día es amigo mío, de los pocos amigos que he podido sacar del fútbol. Y lo que me pagaba el Villarreal por la cesión, porque fue una cesión en la última temporada. Entonces, firmó por el Baleares y la verdad que fue todo muy bien encaminado desde el principio. Era un vestuario todo mallorquín, menos 2 extranjeros, que era Thiago, que era brasileño, y yo, que soy rumano. Entonces, claro, vestuario todo el mundo se conocía, todo el mundo gente de la isla, que habían jugado en contra, de toda la vida, ¿no? Entonces era un vestuario muy unido, con un jugador, Thiago, que ya llevaba, si no me equivoco, ya 2-3 temporadas en el club, que también estaba ya muy metido en la filosofía del club y lo que era la isla, y realmente el único extranjero, así por decirlo, era yo, que llegaba como de la península, de fuera. Y los chicos, top, me acogieron increíble, tuvimos una temporada donde, si no me equivoco, estuvimos como 36 jornadas en playoff, desde la jornada 1 hasta la 36 que nos salimos, creo. Y quedamos a 1 o 2 puntos perdimos el playoff a lo último. Tuvimos ahí los últimos 2 meses un poco malos, no conseguíamos ganar, pero fuimos durante mucha parte de la temporada de primeros, cuando no era primero era segundo, pero un equipo muy rocoso. En casa éramos muy fuertes y fuera nos encerrábamos y a ver lo que podíamos sacar. Hicimos un equipazo, serio, duro, defensivo, que era muy difícil que nos metieran gol, y arriba teníamos destellos como Chisco Hernández, que para nosotros era un pedazo de jugador, Thiago, Pedro Capó, Nacho Martínez, Oyer, bueno, teníamos ahí varios, Sergi Mut, cuando jugaba, bueno, teníamos jugadores que siempre daban cosas muy positivas al equipo en la parte ofensiva, pero luego atrás éramos unos animales. Con Maerata, que medía 1,90, con Javi, que medía 1,90, con Esteban, que era más bajito, Esteban, pero luego estaba Bernat Alomar, Cristian, De Dios, el lateral izquierdo, claro, gente de 1,90 todos. Metíamos 5 atrás y 2-3 pivotes ahí en el medio y luego 1-2 por arriba, venga, pues a jugar. Todo balón dividido, todo balón parado, y así estuvimos arriba hasta nada. En la última jornada ganamos 0-1 fuera, no me acuerdo dónde, y nos quedamos a nada. Nos quedamos no me acuerdo muy bien, pero igual a 3-4 puntos del primero o 2-3 puntos del primero y a 1-2 puntos de playoff, porque nos quedamos como 6-7 equipos en nada, en muy pocos puntos. Y fue una temporada muy buena a nivel colectivo, porque era un equipo hecho para no descender, ese era el objetivo del club, y hicimos una temporada de escándalo para las posibilidades que teníamos nosotros. Pues al final
para que veas que el fútbol, como es muchas veces, no es quién eres, sino lo que demuestras en el campo, que es la mayoría de veces. Y como yo tenía la cesión del Villarreal y acabé la temporada, el Villarreal ni me vuelve a llamar porque hubo ahí una polémica en el mini estadio del Villarreal cuando fuimos a jugar en el Baleares. Llevaba el Villarreal B creo que 1 año y medio sin perder y fuimos ahí y le metimos 2 goles en 5 minutos y yo metí uno de ellos. Y en el gol mandé a caer el entrenador de ellos, que era Luis Penalgumá, que justamente me había echado 2-3 meses antes. Entonces me puso a gritar como un loco en el campo, gritándome como un loco, yo lo mandé a callar y les ganamos 2-1 en su campo. Y claro, en la vuelta también le ganamos 2-0 y también gestitos por todos lados, lo típico, ¿no? Que al final tenía 20 años, el míster tampoco es que ayudara mucho, porque también entraba al trapo, entonces se hizo ahí como una bola, que luego acabé la temporada, que hice una temporada muy buena para mi edad en la categoría y ni me volvieron a llamar. O sea, quedé libre y a volar, a ver dónde me llevaba el destino. Pero fue la mejor decisión de mi vida el unirme esa temporada al Baleares porque me dio la vida. El Baleares es el equipo, siempre lo digo y siempre lo voy a decir, que me cambió la vida, me dio esa confianza que yo necesitaba y gracias a Nico López, que le voy a estar agradecido toda la vida porque siempre me puso a jugar y jugué todo. Menos una lesión que tuve pequeñita de isquio y tal, jugué todo. Y era como un padre para mí, era como un padre siempre hablando conmigo, siempre aconsejándome, siempre estando a mi lado, confiando en mí al 100%. Le quiero mucho, él lo sabe. Y luego hemos mantenido el contacto y lo seguimos manteniendo hasta cuando llegué a jugar en Primera División y todo. Siempre estábamos en contacto. Y te marchas al Córdoba. ¿Cómo se da ese fichaje? Pues quedo libre, como te he dicho. El Baleares me quiere renovar. Obviamente me hace una propuesta muy baja porque no había presupuesto absolutamente nada, pero yo ya no miraba. Yo nunca miré por el dinero cuando era pequeño, no sabía ni lo que era el dinero en el fútbol, digamos. Yo lo que quería, tenía ambición y me quería comer el mundo. Como cualquier persona que es joven, que se cree que puede llegar hasta el fin del mundo. Y animo a que todo el mundo sea así, y que tenga ambición y que tenga metas en la vida. Y me salieron varios clubs, como me acuerdo que recibimos propuesta del Lleida, que sí, tanto para Segunda B como sí, porque ellos quedaron en playoff para subir a Segunda. Había otro equipo de nuestra categoría también que quedó en playoff, igual me pasaron propuesta. Y luego habían 2 equipos que me llamaron mucho la atención, que fue el Córdoba y Las Palmas. Entonces, los 2 es el año que ellos hacen el playoff ese que salta la gente en el campo, entonces se retrasó un montón. Entonces yo le dije a mi repre, esperemos a ver quién sube y el que sube voy para allá. Subió el Córdoba, como subió, y firmo por el Córdoba. Firmo 3 años fijos, 1 de filial y 2 fijos de primer equipo. O sea, da igual dónde estuvieras, si estaba en Primera División o estaba en Segunda División. Si yo juego 0 minutos en el B en la temporada siguiente o 1 minuto o meto 60 goles, yo tengo ficha de primer equipo al segundo año. Estuviera en Primera División o en Segunda División. Entonces lo pactamos todo, lo dejamos todo listo y antes de la pretemporada, igual una semana antes, no me acuerdo muy bien, viajamos a Córdoba. El director deportivo por aquel entonces llega 4 horas tarde, o sea, una vergüenza, y llega y me imprime ahí una soga así como, venga, vamos a imprimir, no sé qué, toma el contrato, fírmalo. Me había cambiado todo. O sea, todo lo que yo tenía hablado, todo cambiado. Yo estaba como nervioso, como me daban ganas como de llorar, no sabía qué hacer, y mi repre, claro, viéndole ahí peleándose con él, y yo como tranquilo, como no quería perder la oportunidad, porque para mí era como wow, ¿sabes? Que digo, tío, que me voy al Córdoba, ¿sabes? Me da igual, que me den menos, no me importa. ¿Qué más da? Que si son 30, que 40, que si son cantidades pequeñas en Segunda B, ¿sabes? No te estoy hablando de... Digo yo ahí como, no. Y al final se peleó tal y me volvió a sacar otro contrato, lo volvió a imprimir, pactando todo lo que habíamos hablado. Menos mal, porque me la quisieron jugar, para que veas cómo es la gente en el fútbol. Y
Y eso me parece muy feo, porque cuando una persona dice una cosa, tío, o le respetas o directamente, mira, pues no me interesa y yo qué sé, o si no hay nada firmado, porque ha pasado muchas veces, pero no vuelvas a cambiar contratos, cláusulas, dinero. Bueno, fue una porquería total eso. Firmo el contrato, pero claro, verbalmente, no por contrato, yo tenía que hacer pretemporada en primera división con el Córdoba. Verbalmente, me lo habían prometido. Entonces, el Córdoba, como asciende directamente con el playoff con Las Palmas y juegan muy tarde, porque juegan el playoff, ellos volvían muy tarde a entrenar, como igual una semana después del B. Entonces, todo hablado, todo hecho, yo empiezo con el primer equipo, todo correcto, tal, porque yo quería buscar una cesión a segunda. Yo sentía como que podía dar el paso y que podía buscar una cesión a segunda división. Entonces yo necesitaba que el Córdoba me metiera en dinámica de primer equipo, hacer pretemporada en primera división con el equipo y que el Córdoba me ayudara a conseguir esa cesión, para que yo me siguiera formando. ¿Qué pasa? Que un día o 2 días antes de que empezara el B a entrenar, me llama el director deportivo personalmente y me dice que mañana tienes que venir a entrenar con el B. Le digo, ¿cómo? Dice que tienes que venir a entrenar con el B. Y le digo yo, llamo a mi representante y le digo yo, hay 2 opciones. Una, o voy a entrenar con el primer equipo. 2, no voy. O sea, no voy. Y te lo juro que no iba, ¿eh? O sea, te lo juro por mi hija, que tengo 2 hijos, no iba. Entonces yo le digo a mi repre que no voy. Le digo, luego hablamos, no me acuerdo si me vuelve a llamar él o tal, digo, no voy. Digo, ¿sabes contar? Pues conmigo no cuentes. Yo no voy a entrenar, ni me esperes, olvídate de mí. Digo, te has equivocado de personas, tú no me conoces. O sea, olvídate, no voy. Empieza, no, tal, que tienes que venir, que tienes contrato, amenazándome y tal. Digo, ¿sabes lo que puedo hacer con el contrato? Te lo comes. O sea, me daba absolutamente igual. O sea, no iba. No iba. O sea, te lo juro que no iba. Entonces, él cede, ya cede, ve que yo soy negado, cede y me dice, vente, empiezas a entrenar con el B y cuando vuelve el primer equipo te metemos en el primer equipo. Y le digo, voy, pero si me mentís y cuando empiece el primer equipo y yo no estoy con el primer equipo, cojo mi maleta y me voy para casa. Voy ahí, empiezo con el B, tal, empieza el primer equipo, entro en el primer equipo y ya me quedo en el primer equipo entrenando. Hago pretemporada con ellos, todo genial, pero estaba como que no sabía si me iba a quedar en el primer equipo para jugar con el B o dinámica de primer equipo, a lo mejor en plantilla ahí como última persona, o el club de verdad me quería ayudar a conseguir la cesión. Mentira. O sea, no me quería ayudar bajo ninguna forma. Es lo que querían era, como vieron que yo soy muy impulsivo y muy claro y muy directo, pues te metemos en el primer equipo para que te caes un poco y luego te mandamos al B. Ese era el plan. Ahora ya entiendo yo cómo va el fútbol, pero tenía 20 años, 21 años y no me enteraba yo mucho en ese momento. Hablo con el entrenador ya quedando una semana o 2 semanas de pretemporada, que ya empezaba la liga, que justamente empezó Real Madrid-Córdoba en la primera jornada, si no me equivoco, y era Chapi Ferrer y le digo, mira Chapi, tienes que ser claro conmigo, ¿qué hacemos? Digo, estoy durmiendo en casa de un compañero, no tengo piso, estoy durmiendo en un colchón en el suelo porque no tiene habitaciones, estoy como un saco de basura tirado por aquí, digo, ¿qué hago? ¿Me quedo con vosotros? ¿No me quedo? ¿Me voy al B? ¿Me voy cedido? Tienes que ser claro, porque no. Entonces ya ahí creo que el club se reúne y decide entre todos, porque les había gustado, porque quedaron bastante contentos conmigo y dijeron, vale, el chaval se va a quedar con nosotros en el primer equipo, en dinámica, y si no va convocado, juega con el B. Yo le dije, gracias, es la oportunidad que necesitaba. Digo, no se diga más, digo, no os vais a arrepentir. Empiezo jugando con el B y justamente tengo una lesión en el sóleo, justamente la misma lesión que tengo ahora, y estoy como 8 semanas parado. Entonces, juego muy poco con el B, un poquito, y luego a Chapi lo echan en la jornada 7. Y viene Jukic para primera división, porque el Córdoba estaba en primera división. Y esa misma semana hacen el cambio de entrenador con partido internacional. Entonces estaba parada la liga, ¿vale? Entonces, pero claro, en segunda vez nosotros jugábamos. Entonces llega el míster y nosotros tuvimos un amistoso, un partido de liga, quedamos 1-1, yo metí el gol y me acuerdo que hice un partido correcto, bueno. Entonces el míster me ve ahí en el B y dice, el chaval, tal, no sé qué, no, que el chaval estaba en primer equipo, en dinámica. Pero claro, cuando firma Jukic a mí me envían al B, como lo típico, ¿no? Para tener los jugadores del primer equipo, para tener toda
la estructura organizada y luego me dicen desde el club que tranquilo, que me volverán a subir, pero que se calme un poco la situación. Entonces Yuki me ve en el partido y me dice, no, de una, súbelo conmigo otra vez. Entonces ya juego el fin de semana y el lunes otra vez estoy con el primer equipo. Y esa misma semana hacemos un amistoso contra él, Almería no, Málaga, que era otro equipo de primera división. Y me sacan el descanso y ganamos 0-2 con gol de Fidel y mío. Entonces dejé buena impresión en el partido con el B, que él me ve, y dejé buena impresión con el primer equipo. Pero ¿qué pasa? Que como era un loco, en la celebración del gol, que me alegré tanto, no sé qué, me tiré de rodillas y me rompí el isquio. Me pegó un pinchazo en el isquio. Nada, eso es para reírte, ¿sabes? Entonces, ahí estoy como 2-3 semanas recuperándome la lesión, ya en el primer equipo, como más o menos asentado, y luego cuando me recupero entro en convocatoria con el primer equipo. Y estoy como, creo que unos 3 partidos sin jugar, pero convocado en San Mamés, en Camp Nou y no sé dónde más. Pero sí que jugué en Copa. Me metió en Copa media hora contra el Granada y perdimos 1-0 en su casa. Y luego me mete titular directo en Copa contra el Granada también, en casa, y quedamos 1-1 y metí yo el gol. Pues lo que te comentaba. Y luego voy convocado con el primer equipo. Como en 3 partidos no juego y me da la oportunidad de jugar en primera división de titular en casa contra el Granada, que justamente había jugado 2 partidos contra el Granada en Copa del Rey. Y no teníamos ninguna victoria en casa en ese momento. Es que no me acuerdo de qué jornada era. Era la primera vuelta, pero no sé si jornada 15, 12, 16, no me acuerdo. Y debuto en primera división con victoria y con gol también. Entonces, claro, empecé muy fuerte en el Córdoba en el primer equipo y a partir de ahí ya me quedé siendo titular en el primer equipo, en primera división. Desgraciadamente descendimos porque la primera vuelta la acabamos 15º o algo así y la segunda vuelta entramos en una dinámica muy mala donde no levantábamos la cabeza. Un vestuario muy dividido, un vestuario muy egocéntrico, un mal vestuario, las cosas como son, donde todo el mundo le daba igual el equipo o la entidad y cada uno miraba por su lado, muchos jugadores cedidos, muy mal. Entonces ya bajamos a segunda división. Yo hice 5 goles en primera división y un gol en Copa del Rey, también contra un equipo de primera división, contra el Granada. Entonces paso a tener 22 años y claro, pero yo tenía 2 años más de contrato, porque todo eso pasa en la primera temporada mía. Y ahí hay varios intereses de equipos de primera división, pero obviamente ofrecían muy poco dinero y el club no me quiso dejar salir. Y ya armamos un equipo más nacional, más gente de España, porque el equipo de primera división era gente de muchísimas nacionalidades, bueno, cada uno iba por la vida como quería y estaba muy dividido el vestuario. Y luego ya armamos un equipo como más de la categoría, como gente ya más españoles, más que ya nos conocíamos casi todos, y hacemos un equipo muy fuerte con Oltra de entrenador, que para mí es el mejor entrenador que he tenido en mi vida. Y hacemos un equipo muy bueno, recién bajado de primera división, y quedamos en el playoff, quedamos 5º. La pena que vamos al playoff y yo no lo puedo jugar, habiendo metido 21 goles y 8 asistencias, algo así. Entonces, pierdes como supuestamente las cosas como son, ¿no? Al mejor jugador de tu equipo en ese momento, lo pierdes y juegas el playoff, que es lo más difícil, lo más importante, sin ese jugador. Pues ganamos 2-1 al Girona en casa con 2 goles de Chisco, que era mi pareja de delantera en ese momento, Chisco Jiménez, top, un 10 en todos los aspectos. Y vamos al campo del Girona, 0-1 al descanso, 1-1, 2-1, nos empata el partido y nos vamos a la prórroga. Nos roban como lo que no te podías creer
y nos meten el 3-1 en el 118 o 119, o sea, quedando un minuto para llegar a los penaltis. Y nos eliminan en Girona tras un robo histórico, porque lo digo así, porque le fracturaron la mano a Fidel en un penalti, fue a despejar el balón, no me acuerdo si era con 1-1 o con 2-1 ya perdiendo, no me acuerdo, porque yo estaba en la selección, estaba en Francia. Le fracturaron la mano de intentar despejar un balón y le pegó en el pie. O sea, no le dio al balón y le pegó en el pie. Y el árbitro hizo la vista gorda, no pitó el penalti, el otro con la mano rota, iba así por el campo que no podía. En fin, cosas que no. Y muchas otras cosas que pasaban en el partido. Y al final nos elimina el Girona, nos quedamos en segunda división. Y yo me voy a jugar la Eurocopa. Es que yo no juego ni la última jornada de Liga, no juego en total 8 partidos de segunda división ese año, porque yo iba siempre a la selección y en segunda no paras. Y no juego el playoff. Me voy a la Eurocopa con Rumanía, 2016, debutamos en Francia, partido inaugural contra 80-90 mil personas y perdemos 2-1 en el 90 contra Francia, el primer partido que juego titular. El segundo y el tercero juego de suplente. No metí ni un gol, quedamos últimos en la Eurocopa, en el grupo, y luego ya se acaba la temporada para mí. Entonces acabé la temporada con 22 goles en total, porque metí también uno en la selección, y no me acuerdo cuánta asistencia, pero igual fueron 8, 9, 10, no me acuerdo. Porque en ese momento sí que es verdad que depende, las aplicaciones que tú mires te suman más, te suman menos, pero sí que es verdad que fueron bastante buena temporada en general. Y yo, claro, yo quería ir a primera otra vez. Yo no quería quedarme segunda. Y para mí Córdoba era como mi casa. Y ahí sí que me salieron muchos equipos. Me salió el Galatasaray, que luego ya hablaremos más adelante. Me salió el Deportivo de La Coruña, el Eibar, el Málaga, más equipos. Lo apalabro todo con el Depor para irme a Primera División, y porque me igualan la oferta que tenía del Galatasaray, porque estaba muy interesado en ir ahí. Entonces Galata pagaba muchísimo mejor de lo que podía pagar, por ejemplo, un Eibar o un Málaga. Entonces me llama el D, porque ya lo tenía casi todo cerrado con el Galata, y me dice: te queremos, tal. Me llama el director deportivo, me llama Garitano, el míster, para hablar conmigo. Entonces vi mucho interés y digo, puede ser un sitio donde pueda jugar y tener continuidad en Primera División. Y digo, bueno, pero me tienes que igualar el contrato, porque claro, he hecho buena temporada, me lo merezco, ¿no? Entonces el Depor dice, vale, no hay ningún problema, te lo igualamos. Me iguala el contrato del Galata, lo teníamos todo apalabrado, y la mañana para salir a Coruña nos llamó el Valencia, ¿vale? Porque Paco Alcácer se va al Barça esa temporada, lo tenían cerrado, no era oficial, creo. Y nos llamó el Valencia, vamos a reunirnos en Madrid, que queremos hablar con el chico, que lo queremos, que tal, para hablar. Y le digo a mi repre, no quiero escuchar más, porque me volvían loco ya. Porque era todos los días, era un equipo, otro equipo, claro, 22 años, 22 goles, 8 asistencias. Claro, nos llamó un montón de equipos de todos lados, pero yo quería quedarme en España, no quería salir fuera, bueno, en fin. Y me fui al Depor y firmé 5 años con el Depor. También una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida, porque la primera temporada fue muy buena en el Depor, la segunda fue una lástima también, descendimos a segunda división, pero no sé, me llevo muy buenos recuerdos de Coruña, una ciudad espectacular, ambiente por el fútbol espectacular. Lástima la segunda temporada, la primera fue bastante buena, nos salvamos bien, tranquilitos, siempre estando cómodos en la clasificación. La segunda creo que nos equivocamos. El problema fue, estoy hablando del problema personal, porque luego hay muchos problemas, ¿no?, del equipo, que yo acabo en el Depor, meto 12 goles en Primera División y sigue el mismo cuento. Nos empiezan a llamar miles de equipos. Entonces tenía ya para hacer otro salto. Tenía Premier, tenía equipos de Champions, como Olympiacos, como otra vez Galatasaray, como Sporting de Lisboa, como Lazio, como Fiorentina, equipos de China que pagaban dinerales de locos.
Pero claro, tenía 30 millones de cláusula y el Depor no me quería soltar. No me quería soltar, no me quería soltar, no me quería soltar. Entonces, yo le digo nosotros hablamos con el Depor y le decimos, vale, no me queréis soltar, digo, no hay ningún problema. Renuevo porque estoy increíblemente a gusto aquí, pero me tenéis que mejorar las condiciones. Porque he hecho una muy buena temporada, soy muy joven y en los otros lados es que me están doblando el contrato. Entonces, vamos a mejorar las condiciones y renovamos lo que vosotros queráis, con las condiciones que vosotros queráis de años y de cláusulas y lo que queráis. Pero me tenéis que recompensar el nivel de jugador en el que me convertí. El de por qué no, que hemos hecho un esfuerzo muy grande para ti, por ti, que ya hemos pagado mucho dinero por ti, que estás cobrando muy bien. Había jugadores cobrando más que yo, obviamente, porque te enteras de todo en el fútbol. No era la meta cobrar yo el que más, sino que me pagaran por el valor que tuve en esa temporada, por mi edad, por las ofertas que tenía, por todo. Entonces, entramos en un bucle ahí como un poco de rifirrafe entre el club y mi agencia de representación y yo. Y yo quería salir porque yo ya me vi que no estaba cómodo. Llegaron una oferta del Brighton, la que más le gustó al Depor, porque fueron 17 millones de euros, porque teníamos muchas ofertas de Fiorentina, 12 millones de euros, Lazio 12 millones de euros, un equipo de China que pagaba 12 millones de euros también, era como todo en 12, y llegó el Brighton y dice, pam, 17, y dijeron que no, porque el 30% de mi fichaje lo tenía el Córdoba, pero no lo tenía sobre la plusvalía, lo tenía sobre el coste total, que se equivocó el Depor, y fueron listos los del Córdoba, entonces se la metieron, las cosas como son. Entonces el Depor no me quería soltar porque realmente de los 17 perdían, no sé si 5 o 4 o no sé cuánto eran, y no querían. Y dijeron, claro, es que yo te vendo, me quedo con 10-12 millones y para comprar un jugador a lo mejor, como que en ese momento no lo veían. ¿Qué pasa? Que el último día de mercado yo estaba en la selección. Te estoy hablando de un 30 de agosto o una cosa así, o 31 de agosto. Lo teníamos cerrado con el Brighton, todo cerrado. Viajó el cuerpo médico de Brighton a Rumanía, en Bucarest. Hicimos la revisión en Bucarest. Esto no lo sabe nadie, te lo estoy diciendo a ti ahora, pero ya me da absolutamente igual. Lo teníamos todo cerrado y tenían firmado a Guido Carrillo, delantero del Mónaco en ese momento, que se iba a venir al Depor. Y en el penúltimo día lo teníamos todo hecho, hacen un amistoso el Mónaco y Guido Carrillo mete 2-3 goles. Y dice el presi, no sale. Entonces, como no dejaron salir a Guido Carrillo para el Depor, no me dejaron salir a mí para el Brighton. Y se me cayó el fichaje a última hora, tanto yo para ir al Brighton como Guido Carrillo para venir al Depor. Entonces, claro, yo vuelvo a Coruña de la selección, y imagínate los ánimos, que todo lo que había por medio, nos sentamos como 2-3 veces con el club dándonos largas de todo, de lo que habíamos hablado. Digo, vale, pues no me deja salir, pues renovamos lo otro, nada. Empezaba la temporada más o menos bien, y de repente como me empiezan a sentar, como un partido de suplente, luego ya juego 2-3 más, otro partido de suplente, luego 2 partidos de suplente. Claro, ya como digo, ¿qué pasa? O sea, paso a ser un jugador imprescindible la primera temporada, a tener ofertas de toda Europa, a que no me dejes salir y que me pongas en el banquillo. Digo, no tiene sentido. Entonces, yo paso a tener diferencias con el entrenador, que con Pepe Mel muy bien, la verdad, pero lo echan y luego viene Cristóbal Parralo, ¿vale? Entonces con Cristóbal empiezo muy mal con él, muy mal, que hoy en día nos queremos mucho y lo respeto muchísimo, y yo reconozco que me equivoqué, él se equivocó también, pero empezamos muy mal y llega enero y vuelve a aparecer el Brighton y ofrecen como 14 o 15 millones, 2-3 menos que 6 meses atrás, y no me dejan salir tampoco. Me reúno personalmente con el presi, que era Tino Fernández en ese momento, personalmente, pidiéndole que me dejara salir porque no quería estar ahí, porque yo no jugaba lo que yo quería jugar, que ya me daba igual absolutamente todo, porque quería jugar. Entonces, no me dejaba. Yo con Cristóbal Parralo no jugaba y no me querían dejar salir. Y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar 6 meses sin jugar con un entrenador que no me quiere, pero tampoco me deja salir? No lo entendía. Y al final acabó lo que acabó. Descendimos, vino Seedorf, un desastre. Como jugador top mundial, como entrenador, un desastre.
Y cogió el equipo a, no me acuerdo, a 1, 2, 3 puntos en descenso y lo metió a 16 o a un desastre. Bajó el equipo con gente con Lucas Pérez, que venía del Arsenal, Adrián López, el Atlético de Madrid, que venía del Oporto, Chola, que estaba en su mejor momento, Florin Andone, que estaba en su mejor momento, Fabián Sarr, que está en el Newcastle, en Premier, jugando a la Champions, Pantilimón, que venía de Premier, que estaba en el Manchester City, Guillerme, el mediocentro, Mosquera, que habíamos un montón de jugadores que estábamos en nuestro prime. O sea, bajamos el equipo, que supuestamente teníamos equipo para estar en UEFA, y lo bajamos a segunda división. Un desastre de temporada, pero el desastre viene de arriba, de la mierda que hicieron ellos todo. Las cosas como son, de todo el destrozo que hicieron y ya con Sidros lo remataron. Traen un entrenador de Italia que no conocía a ningún jugador en el equipo y entrenábamos a las 2, 3 de la tarde todos los días, nos metían 3, 4 días en el hotel, hacía ir gente de la ciudad deportiva al hotel para que hablaran personalmente con él y los tenía ahí. Un desastre. Un desastre, pero vamos, hicimos una temporada vergonzosa para el nivel que teníamos los jugadores y bajamos a segunda división. Y yo estoy seguro que si hubiéramos tenido un entrenador en condiciones, Cristóbal Parralo o Pepe Mel, si acaban la temporada, el equipo se salva, 100%, pero lo cogió el otro y lo desmontó. Vale, sales del Depor y te vas al Brighton. Ahí está, descendemos con el Depor, hacemos el desastre de una temporada nefasta y, claro, mi cláusula pasa de 30 millones a 6 millones con el descenso a segunda división, porque ya era jugador de segunda división. Entonces, el Brighton llevaba como 2, 3 años detrás de mí y un año ya haciendo oferta formal y verano, invierno, y volvieron a aparecer, ya descendidos. Entonces, el Brighton paga la cláusula de los 6 millones y yo firmo mi contrato con ellos. Cagada del Depor. Cagada, porque tuvieron 17 millones encima de la mesa y si desmienten, si lo desmienten, o sea, es mentira, o sea que te lo puedo decir con seguridad, y no lo aceptaron y al final me voy por 6 millones y se lleva el 30% de los 6 millones, se lo lleva, creo, no sé si compran mi parte, es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, que al final el Depor creo que más o menos creo que se queda a la par conmigo, porque recupera como un poco el dinero, porque ellos pagaron al Córdoba, luego me ven, bueno, en fin, igual perdieron, pero un poquito, pero pudieron ganar en una temporada donde lo hicimos bien la primera temporada en el Depor y no lo hicieron. Y firmó por el Brighton, firmó 5 temporadas más una, o sea, 6 temporadas. Pero yo acabé la segunda temporada en el Depor, acabé mal de la pubalgia, ¿sabes? Empezaba a tener muchos dolores, ya jugaba infiltrado, no acabé bien. Y durante la pretemporada, para ya irme al Brighton, sí, firmamos en el Brighton, firmo con molestias porque estaba con el tema de la pubalgia bastante tocado. Llegó a Brighton, el primer día nos hacen como unas pruebas en el gimnasio y el segundo día nos tocaba unas pruebas en campo, pero yo estaba con molestias y me acuerdo que Shane Duffy, que era un central que teníamos en el Brighton, un irlandés, tenía una revisión en Londres por el tema de una operación de pubalgia también que tuvo. Entonces me dijeron, ve con él, acompáñalos y que te revise a ti también, de paso, el mismo médico, porque era un médico muy bueno y tal. Y voy el segundo día de pretemporada, voy a Londres y no vuelvo. Me quedo en Londres y me operan. Tal cual. Entonces, en el segundo día de pretemporada me operan, ¿vale? Y cuando vuelvo a jugar, estoy como un mes de baja, una cosa así, vuelvo a jugar como un partido amistoso, porque tuvimos un mes y medio o un mes y 3 semanas, una cosa así, y no estaba muy bien curado y me hice un poquito de daño en el cuádriceps, tuvimos que volver a parar, volví del cuádriceps a recaer, tuvimos que volver a parar, bueno, total, que debuto en Premier en la jornada 11. O sea, me pierdo toda la pretemporada y los primeros 10 partidos. Y debuto en la jornada 11, hacemos una buena temporada porque nos salvamos. No sé si jugué 26 o 27 partidos la primera temporada. Más de suplente, un poquito menos de titular. Y claro,
tema económico muy bien en Brighton, tema condiciones espectacular, Premier y todo, pero no estaba contento porque no jugué mucho, ¿sabes? Entonces, seguíamos teniendo bastantes intereses de equipos de España, equipos de fuera, y es ahí donde yo busco una cesión para la segunda temporada. El club no me quería dejar salir, pero todo se hizo porque tuvimos cambio de entrenador para la segunda temporada. Empezamos muy bien, empecé con gol la segunda temporada, todo correcto, todo bien, pero en el tercer partido de liga, que era justamente antes de un parón de selecciones, juego titular y me sacan roja directa por una patada que entré muy fuerte a un rival, balón dividido, lo reventé, roja directa. Entonces el entrenador muy cabreado conmigo, ya casi ni me hablaba, súper enfadado, tal, entrenador joven, Graham Potter, que luego firma en el Chelsea, muy buena persona, muy buen entrenador, pero en ese momento se enfadó mucho conmigo y yo, como tenía ofertas de fuera, Sporting de Lisboa, Galata, Betis, teníamos cosas que consideraba yo en ese momento que podría ir, luego teníamos muchas más que ni valoramos. Digo, voy a hacer un all-in con el entrenador, porque yo me voy a la selección, ya entro en septiembre y tengo que volver a Brighton. Entonces, antes de irme, hablé con mi repre y le dije, tío, voy a jugar un all-in con él. Digo, a ver cómo él me ve, cómo me posiciona en el equipo con los delanteros que tenemos y tal, y según lo que me diga, pues valoramos y decidimos. Entonces, justamente un día antes de irme a la selección, subo, toco la puerta y le digo, mira, mister, me pasa esto y tal, la primera temporada tuve problemas médicos, arranqué muy tarde y jugué como desde cuando entré, jugué mitad y mitad o 40% de titular, 60% de suplente, más o menos, pero me hubiera gustado jugar más, participar más. Entonces, ¿cómo me ves tú para esta temporada? ¿Me ves que pueda ser más importante o no? Y él me dice, mira, Florín, te voy a ser sincero, pero era un tío muy claro. Dice, para mí, hasta el día de ayer, eras el número 1. Dice, así te lo demostré. El último partido jugaste titular, empezaste en Premier con gol, fuiste el primer cambio porque empecé suplente. Dice, pero tuviste muy buenos entrenos, te mereciste jugar, pero la has cagado. Te han sacado roja directa, le has fallado al equipo. Digo, la has cagado. Dice, ahora mismo eres el quinto. Porque éramos 4 delanteros de primer equipo, más un chaval, Aaron Connolly, que luego le hicieron ficha de primer equipo, que era del filial y estaba entrenando con nosotros y el chaval muy bueno también. Y me dice, eres el quinto ahora. Y le digo, ¿cómo? ¿El quinto? Dice, sí, el quinto. Dice, te tienes que volver a ganar la confianza del equipo, mi confianza, esto, lo otro. Y le digo yo, imposible. Digo, Florinando no es el quinto de ningún equipo, es imposible, no. ¿Cómo voy a pasar yo de ser titular la semana anterior a ser el quinto ahora cuando vuelva? Digo, imposible. Entonces salgo de ahí de la reunión, llamo a mi repre y le digo, nos vamos, tienes que forzar la salida porque no voy a estar aquí siendo el quinto delantero esperando 3 meses a que me dé una oportunidad. Digo, imposible. Entonces le doy lo que a Galata y el representante se empieza a pelear con el club. El club no me quería dejar bajo ningún concepto, pero el míster dijo que si yo quería salir, que me dejara salir. Entonces me dejan salir, firmo en Galatasaray, proyecto estratosférico, Champions League directamente en los grupos, con Madrid, con PSG, con Brujas, compañeros como Falcao, como Muslera, como equipo confeccionado para Champions League. Llego ahí y eso era como el Real Madrid, pero en Turquía, una locura, o sea, una auténtica locura. Y la verdad que los inicios fueron muy buenos porque en el parón ese de selecciones yo estaba jugando, luego jugué también contra España, que le metí gol con la selección contra España, vuelvo al club, empiezo, meto 2 goles en un partido, titular. Falcao estaba atravesando un momento que estaba lesionado, entonces yo estaba jugando yo. Hasta que me pasa en un partido que me rompo la rodilla, que fueron en mes de, no me acuerdo, septiembre, octubre, no me acuerdo. Entonces me hago daño en la rodilla y el Galata me da permiso para recuperarme en España con José Roca, que es mi fisio de confianza, y en Córdoba, y hago la recuperación en Córdoba. Y mientras estoy en Córdoba,
lesionado y iba a estar unos 4 meses más o menos porque me rompí el interno casi por completo y un poco parcialmente el cruzado, pero no teníamos que operar, o sea, lo salvábamos. Y me escriben un mensaje en un día que estaba en Córdoba, me escribe el director deportivo de Brighton, que habían cambiado, que te va a llamar Graham Potter, que quiere hablar contigo y quiere cenar contigo en España. Digo, vale, perfecto. Cuelgo el WhatsApp y tal, y llamo a mi rep, le digo, ¿quieren que vuelva? Digo, es imposible. O sea, no tiene sentido el mensaje. O sea, ¿quieren que vuelva al Brighton? Porque me cedieron, pero con opción obligatoria. Si el Brighton quería, me podía repescar cuando yo quisiera. O sea, en enero, porque no quedaba otra. Pero yo estaba lesionado. Para 4 meses. Total. Me escribe el mister, Graham Potter, tal, no sé qué. Digo, quiero venir a España, quiero hablar contigo personalmente, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, vale, perfecto. Quedamos en Málaga. Y fui con Javier Aguilar, que era el representante de confianza de la parte de Córdoba, que me llevaba directamente a mí. Fuimos a Málaga los dos y estuvimos cenando como 2-3 horas, el mister y yo, y hablando un poquito de todo. Bueno, y el resumen fue que se arrepintió de dejarme salir, que se equivocó conmigo, que quería jugar con 2 delanteros, que era un prototipo porque estaban atravesando también como lesiones, como que las cosas no iban muy bien, y querían un perfil como el mío, un poco más al espacio, un poco más rápido, de presionar más de pelea, como más agresivo, que acompañara a Neil Maupay, que en ese momento jugaba como falso 9, pero no es 9-9, ahora está en el Olympique de Marsella. Acabamos el resumen ahí, todo tal, no sé qué, todo muy bien, tal. Y yo le dije que me lo iba a pensar, que no lo tenía muy claro, que yo estaba increíblemente a gusto en Galata y que le diría algo mañana o pasado. Llamamos al día siguiente al Galata y el Galata que no, que por favor que no te vayas, que te queremos comprar, que estamos muy a gusto contigo, que vamos a pelear la compra por ti, que no te vayas, que te queremos. Claro, yo en Galata estaba muy contento, equipo enormemente grande y cobrando el doble de lo que cobraba en Brighton. O sea, 4 veces más lo que cobraban en el Depor, imagínate. O sea, una locura. ¿Qué pasa? Que se me juntan muchos pensamientos, digo, hasta que me recupere, hasta que me ponga bien, hasta que no sé qué, estoy en un sitio que ya estoy bien, me van a comprar, condiciones espectaculares, digo, me quedo en Galata, no vuelvo a Brighton. Estoy mejor, me gusta más Galata, digo, me quedo aquí. Entonces llamamos al club y le decimos, mira, lo siento mucho, pero tal, y el club se enfadó muchísimo, que si queremos te podemos obligar, que por la cláusula, que tal, pero al final respetaron mi decisión y me dejaron en Galata. ¿Qué pasa? Que me recupero de la lesión, vuelvo a jugar 2-3 partidos, poco, 20 minutos, 10 minutos, una cosa así, y entramos en COVID, que nos encierran. 3 meses en COVID, se me juntan 7 meses. Hacemos una vuelta como una pretemporada y vuelvo a estar convocado después de 8 meses, habiendo jugado en la mitad entre el COVID y mi salida de lesión 30 minutos, no más. Volvemos después del COVID, el primer partido después del COVID, el primero, me rompen la rodilla entera, la misma. Se cae el portero encima de mí y me destroza la rodilla. El primero, después de estar 8 meses esperando para volver a jugar. Entonces, claro, me rompe la rodilla entera, cruzado, interno, todo. Me operan en Estambul y me dicen, ahora ya, ¿qué hacemos? Ya no te vamos a comprar, ¿no? Si vas a estar un año, llevas 8 meses y vas a estar un año más. Y tuve que volver a Brighton, porque era el equipo que me quedaban 3 años de contrato. Entonces vuelvo a Brighton con la cabeza agachadita y me recupero una temporada entera estando en el Brighton, que solo logré jugar 10 minutos en un partido contra el B, con el segundo equipo, y a los 10 minutos me rompí el isquio después de 9 meses de estar lesionado. Y una convocatoria que entré con el Brighton en Premier y se acabó la temporada. El Brighton hizo muy buena temporada, nos salvamos y vuelvo otra vez para la pretemporada del año siguiente. Claro, el Brighton ya me comunica ahí que me tengo que buscar la vida, que no cuenta conmigo y que tengo que salir. Y ahí me sale la posibilidad de ir al Cádiz,
Allí salió, es que ahí me van a matar, pero estaba el Mallorca también interesado. Cortar, ¿cómo te afecta a ti en ese momento el salir de una lesión y volver a entrar en otra? Nada, fue muy duro. Fue muy duro porque tengo que mirar las fechas exactas, pero si tú juntas mi primera lesión en Galata con empezar a jugar en el Cádiz, creo que son 2 años y 2 meses, o 2 años y 3 meses, una cosa así. Sin jugar. Jugué 100 minutos en 2 años y 3 meses. De ser un jugador que sentía que no tenía techo, que podía ir para arriba, para arriba, para arriba, o sea que el techo, el límite era el cielo, ¿sabes? De decir, es que puedo llegar mucho más arriba, a ser un jugador donde mendigábamos estar en la rueda, digamos, ¿sabes? Porque después de 2 años y pico es que no te quiere casi nadie. Y aún así me salieron cosas de primera división, pero ya era por quién era en ese momento, no era por lo que venía haciendo porque estaba sin jugar. Pensé hasta dejármelo, sinceramente. Estaba casi en depresión. Yo creo que sufrí un poquito de depresión, pero ni lo sabía. Porque ¿cómo detectas tú la depresión? Si no estás triste, ¿no? Estás desganado, no quieres ir a entrenar, pero ¿cómo sabes que es depresión? No lo sabes. Pero dije, es que no me lo puedo dejar porque tengo 3 años más de contrato en un equipo de Premier que no los puedo perdonar, porque eso es que no voy a coger más de esto. Si estuviera sano, me daba igual, porque yo siempre he sido un loco y siempre he arriesgado y he ido a lo loco en la vida. Pero ahí ya sabía que algo había cambiado en mí y no hubiera sido lo mismo. Entonces lo pasé muy mal. Fueron momentos muy, muy duros para mí. Pero justamente mi mujer se queda embarazada y me alimentaba la cabeza con otras cosas. Como estaba quemado por el fútbol, pero estaba ilusionado con otro tipo de cosas que eran más a nivel personal. Y la temporada que yo me recupero el cruzado, que estoy entera en el Brighton sin jugar, pues lo recompenso con el nacimiento de mi hija, que nació en Brighton. Me dio ilusión por otro lado. Y bueno, al final se acaba la temporada y nos presentamos en otra temporada, que yo tenía 2 años más de contrato y ahí tenía que salir. Te hace otra pregunta sobre el Galatasaray. ¿Cómo recuerdas tu debut en Champions League? Pues jugué contra el PSG en casa, fui convocado en campo de Brujas y no jugué, nada más llegar. Y luego debuté en casa contra el PSG, jugué media hora creo que, y perdimos 0-1. Una locura. Fue una de las cosas creo que más bonitas que me ha pasado en mi carrera profesional, tocar la Champions. ¿Y contra quién? Porque no es lo mismo jugar contra un equipo contra el PSG, que estaban todos por aquel entonces. Bueno, no estaba Messi, pero sí que estaba Mbappé, Icardi, Thiago Silva, y compañía. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Se va a quedar ahí para toda la vida. Al final el tiempo pasa, pero los recuerdos están ahí, las experiencias vividas. Soy un bendecido por todo lo que he podido vivir y la verdad que no me arrepiento de casi nada de lo que ha pasado. Pues si ha pasado, ha tenido que pasar así. Mejor que me haya pasado con 26 y 27 años que con 19 o 20, porque seguramente no hubiera llegado a nada. Entonces ya estaba contrastado, ya tenía experiencia, mis contratos. Bueno, me pasó en una época donde estaba tranquilo, porque ya mi carrera ya estaba bastante avanzada, ya tenía nombre, ya tenía buenas temporadas detrás, entonces sabía que no iba a ser el fin. ¿Y cómo se da tu fichaje por el Cádiz? Pues yo estaba buscando una cesión, quería volver a España porque llevaba como 3 temporadas seguidas fuera, entre Brighton, Galata, Brighton, quería volver a España y me salió la opción del Cádiz y bueno, había un par de equipitos más interesados. Estuve muy cerca, muy cerca, creo, a mi entender, lo que me contaban mis agentes, de hacerlo con un equipo del norte, pero al final no se hizo, se cayó todo.
que estaba en primera división, y bueno, firmamos por el Cádiz. Creí que era la mejor decisión y el mejor contexto para volver a reencontrarme conmigo mismo, para tener minutos y para volver a jugar. Lo que pasa que, bueno, entré en un vestuario donde el equipo llevaba mucho tiempo junto, un vestuario bastante peculiar, un entrenador horroroso, el peor entrenador que he tenido en mi vida, el Gafa. Me da igual decirlo, no me importa para nada. Y me fue muy mal, me tacharon de todo ahí, y la verdad que no jugué casi nada en el Cádiz. No podía hacer casi nada, no podía ir con el coche que tenía en ese momento a entrenar. Se fijaban en unas cosas que no me había pasado en mi vida. Que el propio presidente o el propio entrenador que te diga: no puedes venir así con este coche a entrenar. Yo, si fuera tú, no vendría. Yo, si fuera... Un club muy especial, Vizcaíno, muy buena persona, muy buen presidente. Lo que ha hecho por el Cádiz lo ha salvado de la ruina. Pero luego sí que es verdad que es un club muy familiar, muy pequeño, donde se mueve mucho por impulsos. Entonces, el míster que tenía en ese momento era muy radical, pero no conmigo, con el que se le cruzara a él, porque es una persona que es así, y yo no le caí bien, no le caí en gracia, no le gustaba para nada, y me cruzó de una forma, para mí, yo no lo entendía, lo sigo sin entender. Me fui al año siguiente a Las Palmas y me lo encontré, es que no me acuerdo qué equipo estaba él, en el Oviedo. Pasó por mi lado, ni me saludó. Y a Álvaro Jiménez también, que era compañero mío, también el extremo, que estaba en el Cádiz, nos tuvo a los dos, estábamos los dos hablando, pasa por nuestro lado. Una persona muy especial. No lo quiere nadie, no lo quiere ni su madre. Mala persona. Y me da igual decirlo, o sea, que no me importa. Y la verdad que fue una temporada donde a nivel personal estuve mal porque no pude jugar y no sentí esa mínima continuidad que pudiera tener para coger minutos y para coger forma. Y la verdad que me fue muy mal, y tuve que salir. El Cádiz obviamente no cuenta conmigo para la siguiente temporada, y ya, claro, juntas 2 años y pico sin jugar con el Cádiz sin jugar, ya son 3 años y pico, y tienes que bajar de categoría porque ya no te quiere nadie en primera división. Y ahí es donde firmo por Las Palmas el último día, porque yo rescindo contrato con el Brighton el último día de mercado y firmo en Las Palmas. Y Las Palmas, top, increíble, muy bien. Creo que ha sido el mejor vestuario que he estado en mi vida, sinceramente. Increíble, el club increíble, top, desde el presi hasta el cocinero. Muy bien, me sorprendió muchísimo. Los canarios son muy especiales, pero para mí para bien, ¿sabes? Porque se quieren un montón entre ellos, se apoyan un montón, son muy unidos. Y tengo un hijo que siempre me río porque nació en Canarias, mi hijo. Entonces ascendimos a primera división, no jugué mucho, pero sí que un poquito más que en el Cádiz. Pero a nivel personal estuve muy bien. Un entrenador top, García Pimienta, claro también, ¿sabes? Al final sabía que no era mucho de su gusto, pero bueno, un entrenador claro y un vestuario increíble. Y eso fue la clave de ascender, un equipo, joder, Sandro, Jonathan Viera, Vitolo, Sidney, Kirian, Sergi Cardona, estaba yo también por ahí. Top, Álvaro Valles, el portero, Alex Suárez, top, increíble, equipazo, que nos comimos la segunda y no quedamos primeros porque, mira, podríamos estado toda la temporada casi primeros, pero al final la perdimos ahí al final y quedamos segundos, ascenso directo. Bueno, ni tan mal, ¿sabes? Pero experiencia top y muy agradecido a Las Palmas por todo. Y jugué poco, te repito, pero totalmente lo contrario a Cádiz, totalmente lo contrario. Un equipo familiar, un equipo cercano,
el presidente top, director deportivo Luis Helguera top, muy bien todos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo contrario que en otras etapas, bueno, como el Cádiz te comento, que es un club más frío, un club más distante, un club donde te hace la cruz por cualquier gilipollez que no entiendes nunca. Y le ha pasado a muchos jugadores en el Cádiz, no solo a mí, que tengo muchísimas historias que tal. Pero bueno, ojalá aprendiera de Las Palmas. Y te marchas de Las Palmas y te vas al Eldense, ¿no? Ascendemos a Primera División, yo solo firmo un año, porque, claro, yo llevaba muchísimos años seguidos en Primera División y digo, voy a ir a Las Palmas, firmo un año porque no me quiero atar para más, voy a hacer una temporada buena y luego me vuelvo a meter en Primera. Esa era mi idea. ¿Qué pasa? Que me voy a Las Palmas y nada más lejos que la realidad, no juego mucho, sí que es verdad, colectivamente increíble porque ascendemos, pero personalmente no me sale una buena temporada. Y digo, vale, pues sigo en Segunda División, pero necesito jugar. Es que necesito jugar porque llevaba ya 4 años sin jugar. Poco, o sea, jugando poco. Y digo, necesito ir a un sitio donde yo sepa seguro que voy a jugar, que es muy difícil en el fútbol profesional. Y es ahí donde yo siempre veraneo en Mallorca, porque yo tengo casa aquí, y me llama el Atlético Baleares. Bueno, Patrick me llamó hace muchísimos años, lleva creo que 4 o 5 años llamándome todos los veranos y todos los inviernos. Pero fue la primera vez que me abre las puertas para entrenar con ellos, para no perder la forma y para estar en forma, para yo encontrar un destino en Segunda División. Con la idea, obviamente, de que me quedara aquí, en la isla. Pero claro, si tú analizas un poco, dices, es que ¿cómo voy a ir a Primera Ref si acabo de ascender a Primera División y mis últimas 8 o 9 temporadas han sido todas en Primera y solo he jugado 2 años en Segunda? ¿Cómo vas a ir a Primera Ref? Que tengo 30 años, ¿sabes? No lo veía. Y me sale la opción del Eldense, me hablan muy bonito del proyecto, que tenía un proyecto pues con ganas, ¿no? Que acaban de subir a Segunda División, que es un sitio donde me pueda volver a reencontrar. Fernando Esteves es un entrenador muy correcto, buena persona, con Antonio de segundo. La verdad que un club muy bueno en muchos sentidos, un poco peculiar, pero muy bueno. Y voy ahí la primera vuelta, la verdad que muy bien, porque juego todo. Jugué de 22 partidos, jugué 18 de titular, o sea, y los que no jugué ha sido por rotación de algún partido de tal, o sea, era importantísimo para el esquema del míster. Y en la última jornada de la primera vuelta me vuelvo a romper la rodilla, la misma, por tercera vez. Entonces estoy 3 meses y medio más fuera, o casi 4 meses. Cuando vuelvo, claro, el equipo se estaba jugando la salvación, habían jugadores que ya estaban con un nivel físico altísimo, yo vengo de una lesión muy grave otra vez para volver a reencontrarme, y la segunda vuelta fue pues al contrario. Jugué mucho más de suplente, casi todo, y solo jugué creo que 2 partidos como titular. Entonces, claro, nos salvamos y ahí estoy en una situación donde yo acabé bastante como quemado por, joder, muy importante la primera, pero acabé casi sin jugar porque ya tuve ahí un poco de frialdad, tuvimos un poco de frialdad con el míster y tal, y yo no quería seguir en el Eldense. Yo ya digo, vale, pues ya está, se acabó, me voy a mi casa. Siempre bromeaba, y siempre lo decía, te lo puede decir hasta el director deportivo de Las Palmas, hasta el director deportivo, siempre decía, es que cojo y me voy a las Baleares, siempre decía lo mismo, porque aquí lo he sentido siempre como mi casa y como el sitio donde quiero estar, y siempre lo decía, y me decía, Florín, alárgalo más, que me acuerdo con Luis Helguera de hablar muchas veces con esto, y me decía, tienes que alargarlo más, porque luego da mucha vuelta a la situación, porque 2 o 3 meses buenos te vuelven a meter, ¿sabes? Bueno, y pasó esto y nada, ya vuelvo al Baleares, hago pretemporada con el Baleares. Por una parte quería firmar en verano, pero por otra como que me comía mucho la cabeza que va a salir algo de segunda, interesante, qué tal, qué cual. Me salieron cosas de primera división, pero de fuera, de Rumanía, de Chipre, de Grecia, de otros países, de Irak, de Irán, de muchos países que yo no quería ir, porque tengo 2 hijos, no quería ir. Entonces era Segunda División, no salió nada, era o ir a Primera División, a Primera Ref, que me salieron todos los mejores, o quedarme en el Baleares o irme fuera. Solo tenía 3 opciones.
Y me costó mucho decidirme, muchísimo, 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 pero hubo un momento que ya dije, ya está, y firmo. Y firmé en el Baleares, creo que tomé la mejor decisión que he podido tomar, porque he encontrado estabilidad, he encontrado paz mental, sé que estoy en un equipo donde el club me quiere, donde el cuerpo técnico me quiere, donde siempre que voy a estar bien sé que voy a ser partícipe en el sistema del míster y, o sea, no te estoy diciendo que voy a jugar siempre titular, pero me refiero que soy un jugador que sé que me valora y que va a confiar en mí. Entonces, estoy muy contento de tomar la decisión que he tomado. La temporada pasada fue una muy buena temporada. Ha sido una pena el playoff, el último partido que perdimos. Pero si haces un resumen de todo, cómo empezábamos y cómo acabamos, creamos un grupo muy fuerte que le estamos dando continuidad este año. Y me he reencontrado con muchas cosas que antes no tenía, como más cosas personales, disfrutar más de la familia, estar más con mis hijos, llevarlos al cole, recogerlos, ir a comer cuando quiero, ir a tomarme un café tranquilo. Otras cosas que antes era muy cuadriculado, muy perfeccionista, muy de todo. Con el tema de cuidarme, con el tema de tomar agua, con el tema de dormir, con el tema de... Lo sigo siendo, pero mucho menos. Es que antes estaba paranoiado. Que también es bueno porque me ha hecho llegar a donde he llegado y he sido un currante toda la vida y un profesional toda la vida. Pero ahora estoy mucho más ligerito, más tranquilito. Y aquí estamos, en el Baleares y muy feliz, la verdad. ¿Y qué esperas de esta nueva temporada? Ascender. Quiero ascender. Quiero ascender porque es un club, tío, que es que no se merece estar donde está. Tiene muchas cosas muy buenas. El estadio, la afición, las facilidades que tenemos diariamente en la categoría no lo encuentras. Y luego también es un club donde, a ver, no es que tengamos salarios de futbolistas profesionales, pero lo que es la categoría, la gente estamos bien, cobramos bien, al día, el presi top, increíble, Patrick y Marc, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, es una gran familia y estamos en una categoría donde yo creo que no se merece estar, mínimo en primera ref y mirando para arriba, es que este club no tiene el límite está en el cielo. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mejor momento y el peor momento de tu carrera? ¿Futbolísticamente o personal? Como tú veas. El mejor momento, pues yo creo que meter la cabeza en primera división, ¿sabes? Y tener esos años de continuidad donde lo jugaba todo, donde era muy importante, era muy partícipe, físicamente era un animal, no me lesionaba nunca, siempre bien. Al final todo tiene sus consecuencias, ¿sabes? Y el peor momento, las lesiones. Las lesiones que yo estoy 100% seguro donde no hubiera tenido la segunda, no la primera, pero la primera fue 4 meses, pero te puedes recuperar mejor, pero la segunda lesión me mató. Ahí me mató y me hizo ya no ser nunca el que fui. Si no hubiera tenido eso, hoy en día estaría 100% en el fútbol profesional. No digo primera, pero segunda mínimo seguro, 100%. Porque ya estás ahí en la rueda, sigues jugando, estás bien, tienes un nombre, es diferente. Pero luego ya cuando estás 2 años y pico sin jugar y enlazas 2 temporadas seguidas en Cádiz y en Las Palmas, que tampoco juegan mucho, ya te limita mucho el fútbol profesional. Pero bueno, es un aprendizaje todo. Estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido. Me arrepiento de muy pocas cosas. Algunas veces a lo mejor, pues alguna típica peleilla, a lo mejor con algún entrenador o contestarle. Haber sido más listo en algunas veces como callar, pero no puedo porque no soy así, tío. Soy una persona muy impulsiva, una persona que soy muy sincera, que dice las cosas como las piensa, que no significa que sean las correctas, pero sí que como yo veo las cosas, entonces nunca he sido falso de ir por detrás. Entonces, si he tenido que decir algo, se lo he dicho al entrenador a la cara o se lo he dicho, ¿sabes? Entonces, eso muchas veces me ha perjudicado. La honestidad esa o lo que yo pienso no ha coincidido a lo mejor con lo mismo que piensa el entrenador y ahí hemos chocado. Y claro, ¿quién tiene el poder? El entrenador. Y el que pierde siempre es el jugador. Creo que me lo has respondido ahora, pero ¿qué consejo le darías al Florín de 18 años?
Es que es sí y no, porque si te digo controlar un poco más mi carácter y ser un poco más como perrete, ¿no? Pero es que no entra en mi filosofía de ser como persona. Entonces, sí que hubiera sido mejor ser un poco más listo en algunas cosas, pero yo no me sentiría orgulloso de ser así, porque yo no soy así. Entonces yo prefiero morir con la verdad y como yo soy, que ser falso y haber conseguido más o haber jugado más. Me arrepiento de muy pocas cosas, te lo digo, en serio. Y me siento muy orgulloso de ser como soy, porque todo lo que he conseguido y todo lo que me lo he ganado por cómo es Florin Andone, no por ser hacer la pelota o por ahí como una serpiente por ahí, no. Pues soy un tío claro, un tío directo. Te va bien, no te va bien, hasta luego, gracias. Cojo las cosas y me voy a otro lado. Y siempre he sido así toda la vida. Y lo voy a ser, ¿eh? No voy a cambiar ya con 33 años casi, no voy a cambiar. Y ya última pregunta, si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. No, obviamente no me voy a meter a mí. He visto muchos jugadores, ¿no?, que han pasado por aquí que siempre se meten y... Muy mal. No comparto esa filosofía. Es un 11 inicial con los que has compartido. No con... Vale, diría Muslera de portero. Mariano, lateral derecho, que estuvo en el Sevilla, coincidí en Galata con él. Lateral izquierdo pondría Cucurella, pero estuve solo en pretemporada con él, no llegué a jugar. Pero iría 100% Cucurella. Pero si no puedo ponerlo, pondría a Sergi Cardona, que está en el Villarreal y coincide en Las Palmas con él. Centrales pondría a Louis Dunk, que es el capitán del Brighton. Increíble, top. Y a Sidney, que coincide en el Depor con él y, bueno, luego en Las Palmas, pero no era el mismo Sidney, obviamente, que en el Depor. Increíble jugador y persona. Y ahí se me escapan algunos muy buenos, como Fabian Sarr o Dan Barn o Ben White, que está en el Arsenal. Pero claro, al final no los puedes meter a todos. En el medio lo tengo clarísimo, son tres: Moisés Caicedo, pivote, McAllister y Fede Valverde. Muy fácil, es que no hay contestación ahí. Creo que los conoce todo el mundo. Y la parte de arriba, pues indudablemente Radamel Falcao arriba, como 9. Dani Welbeck en banda izquierda. Y en banda derecha tengo dudas, pero es que no puedo meterlos a todos. Pondría a Ryan Babel. Vale, pues hasta aquí el capítulo con Florin. Muchas gracias por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias, David. Ha sido un placer, ¿eh?